Vamos a otra cosa completamente distinta. A 60 años del histórico discurso de Martin Luther King por los derechos civiles de los afroestadounidenses, la violencia racial sigue siendo un problema complejo en esa nación. Prueba de esto es el tiroteo ocurrido hace muy poquitos días en Florida. Esto fue el pasado sábado, donde murieron 3 personas afroamericanas a manos de un joven neonazi. Vamos a analizar esta situación. Estamos para esto con Robert Funk, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Robert, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bien, a ver, están conmemorando los 60 años de esta histórica marcha y de ese histórico discurso de Tengo un sueño, ¿no?, de Martin Luther King en Estados Unidos. Y de las grandes preguntas que se hacen en el contexto de esta conmemoración es ¿cuánto de esos sueños se alcanzaron? ¿Qué tan real es hoy día en Estados Unidos la inclusión no solo de las personas afrodescendientes, sino que también de otros grupos minoritarios que en esa marcha, en esa manifestación, hace 60 años, sintieron que también estaban siendo de alguna manera incluidos en un mensaje que traspasó incluso las fronteras de Estados Unidos? ¿Cómo lo estás analizando? Bueno, yo creo que hay 2 puntos. Primero, que la marcha, como bien dices, fue una marcha por demandando los derechos civiles, pero también los derechos económicos. La marcha se llamaba la marcha por derecho, algo así como el voto y trabajo. Y en ese plano en particular, en el plano de igualdad económica, claramente las minorías raciales, personas de color, siguen siendo discriminadas claramente. Y eso se traspasa al plano político. Por ejemplo, uno ve cómo en muchos estados, especialmente en los últimos años, se ha empezado a aprobar leyes que revierten o dificultan el derecho al voto. Pasan leyes que muchas veces no van directamente dirigidas a minorías, pero las condiciones económicas dificultan que esas minorías puedan votar. Por ejemplo, que en muchos estados han eliminado el derecho al voto anticipado o al voto por correo. Eso significa que personas que tienen trabajos donde no se pueden tomar el día, normalmente personas de menores recursos, normalmente personas de color, no puedan votar. Ese tipo de cosas. O en otros lugares, sectores más pobres, ponen menos lugares de votación y por lo tanto hacen las colas más largas, la gente no tiene tiempo para pararse en la fila todo el día y por lo tanto no pueden votar. Entonces esas 2 cosas van juntas. Por el otro lado, si me preguntas sobre el legado, uno claramente ve ciertos avances y el avance más notable, tal vez no es un buen ejemplo, pero por lo menos una señal, fue la elección de Barack Obama en 2008, ¿no?, que demuestra un avance gigantesco desde en estos últimos 60 años. Claro, se convierte en todo un ícono aquello, justamente porque se convierte en el primer afrodescendiente que llega a la presidencia de Estados Unidos. Ahora, obviamente hay avances, digamos, si nos remontamos 60 años atrás a lo que hay hoy día, pero todavía uno se pregunta qué pasa en Estados Unidos, porque alguien podría decir, a raíz, por ejemplo, de este último tiroteo u otros, que estamos frente a casos de personas que evidentemente tienen un desequilibrio y terminan generando estas matanzas, pero el problema es que cuando uno empieza a ver los datos, las encuestas, los estudios, uno se da cuenta que esto tiene lamentablemente un aspecto institucional. Tú decías la gente más vulnerable o de menos recursos. Bueno, en su gran mayoría son personas de color, digamos, o afecta de peor manera a las personas de color. La violencia policial ya está demostrado que afecta mucho, de manera mucho mayor y más habitual y más frecuentemente a las personas de color. Aquí hay un germen que lamentablemente no se ha ido de la institucionalidad norteamericana, al parecer. Sí. O sea, más que institucional, yo lo llamaría sistémico, ¿no? Uno ve que hay personas que son productos de un sistema, por un lado, que ese sistema produce y reproduce esa pobreza o esas dificultades económicas para las minorías, y por el otro lado, un sistema que reproduce y produce racismo. Esta persona que realizó el tiroteo en Florida tenía todas las señales de ser una persona con ideas racistas, conocidas, pero compró sus armas de fuego, armas de muy alto poder, las compró legalmente. Sí. Entonces hay un conjunto de condiciones sistémicas que permiten que esas cosas ocurran. Tú mencionaste que esta persona probablemente tenía algún tipo de desequilibrio, pero en todo el mundo hay personas. Yo no creo que en Estados Unidos haya más personas desequilibradas.
Lo que hay es un sistema que permite que esas personas tengan acceso a armas de fuego y también un discurso político, hay que decirlo, los últimos 10 años que ha profundizado, que ha legitimado ese odio. Y eso está claro y viene de ciertos sectores. Si uno mira, para recalcar el tema sistémico, las cifras de la FBI de crímenes de odio el año 2021, del año 2020 al 2021 subieron más de 11%. Y obviamente el grupo más grande, el grupo victimizado más grande son afroamericanos, algo así como 30%. Y de ahí grupos de minorías sexuales, de los grupos religiosos, los judíos son el 30% de las víctimas de crímenes de odio con base religiosa, son judíos. Entonces, hay una cosa que ocurre en Estados Unidos que no estamos viendo en otros países desarrollados, y yo creo que ahí hay un desafío político muy fuerte, y lo vemos también en el plano político, ¿no? En el discurso que viene desde los partidos políticos. Ahora, me imagino que el desenlace de ese discurso político con estas matanzas puede tener mucho que ver con el acceso a las armas, que es lo que tú ponías sobre la mesa, que es impresionante que como que nos impacte y nos golpea más afuera que en Estados Unidos, porque esta discusión se ha levantado no sé cuántas veces, pero da la sensación de que en Estados Unidos se contempla esto como un derecho y no sé si hoy día alguien está dispuesto en algún estado a en el fondo renunciar a la posibilidad de que las personas tengan acceso a las armas. En otros países a lo mejor también está el discurso, pero es más difícil concretar matanzas de esta naturaleza, ¿o no? ¿O será que en Estados Unidos hay una cosa peor de racismo? Me llamó mucho la atención la forma en que se informó en la prensa, la prensa norteamericana, el hecho de que esta persona había comprado las armas legalmente, que es una forma, sin decirlo, de decir, bueno, si prohibiéramos las armas, esto no tiene que ver con como esto que fue todo, como todo legal de alguna forma, y por lo tanto el problema no son las armas, el problema es que el tipo estaba loco. Bueno, claramente Estados Unidos tiene un problema político con el tema de las armas, tiene una mala interpretación de la segunda enmienda que dice que las personas tienen el derecho a portar armas con el propósito, nadie se acuerda de la segunda mitad, que dice con el propósito de levantar milicias, es decir, esto es una ley que viene de una época en que Estados Unidos no tenía un ejército establecido y por lo tanto necesitaba que la población tuviera el acceso a armas para poder defender al país, no defenderse a sí mismo y mucho menos de atacar, entrar a una tienda y dispararle contra la gente. Entonces, pero hay una mala interpretación de esa ley, de esa enmienda, y eso y además está el tema del lobby de la industria de los armamentos, armas de fuego en el Congreso, que hace que es casi imposible cambiar esta ley. Y como decíamos, no hay ningún otro país desarrollado que donde también se pueden comprar armamentos. En Canadá se puede entrar a una tienda y comprar armas para ir a cazar. En Chile también. Y sin embargo no existen estos problemas. Claro, porque ahí eso te preguntaba yo si no hay algo más particular, tú dices sistémico, yo te decía institucional, porque no sé, por ejemplo la violencia policial. Uno pensaría que con hechos que han dejado en evidencia la violencia policial, no sé, me acuerdo de George Floyd y hay otros más, con las manifestaciones que eso produjo, va a cambiar un poco la perspectiva, la formación, no sé, el trato hacia los afrodescendientes, pero eso no ha pasado, Robert, se siguen sucediendo hechos muy cuestionables. Nosotros estamos en Chile conmemorando los 50 años del golpe de Estado y hemos visto en las discusiones y el debate cómo se abren y reabren heridas y discusiones, si la culpa lo tuvo Pinochet, si la culpa lo tuvo Allende, ¿no? Son discusiones que no terminan nunca porque son heridas casi como fundacionales del país. Y en Estados Unidos, este clivaje fundacional es el clivaje de la raza. Estados Unidos se establece. Hay que recordar que Estados Unidos en la convención donde se discute la declaración de independencia se acuerda de dejar de lado el tema de la esclavitud porque si no los estados no iban a llegar a un acuerdo sobre el tema de la independencia. Entonces desde ese momento hay un problema que está siempre, un gen que está presente siempre en Estados Unidos, que es el tema de la esclavitud, el tema de la raza, el tema del trato de su población afroamericana en particular. Otras minorías también, pero el tema de la comunidad afroamericana en particular. Siempre ha estado ahí. 100 años más tarde tuvieron una guerra civil sobre el tema de la esclavitud. 100 años más tarde fue el movimiento de derechos civiles, la marcha en Washington, etcétera, y aquí estamos
60 años más tarde, y pareciera que estamos de nuevo en un periodo de ascendencia de este tipo de problemas, porque Estados Unidos nunca ha logrado, y tal vez los países es muy difícil que lo hagan, solucionar este clivaje fundacional. Robert Funk, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Hasta luego, buen día. Nos vemos.